el doctor Luis Andrés Valenzuela Olivares, en contra de las máscaras del carnaval, la visión del obispo Alday y los cambios en las costumbres. Bueno, voy a compartir pantalla y primero agradecerte por estar también siendo parte de uno de los tantos ejes que contiene el segundo seminario del Atlas Histórico de América, que es la colonia. Así que te agradezco, Filiberto, por dejarme participar también dentro de esto. Voy a compartir la pantalla. Bueno, la ven la pantalla, ¿cierto? Sí. Bueno, estamos viendo perfectamente. Muy bien. Ok. Bueno, voy a empezar a leer el escrito, el cual se refiere en contra de las máscaras del carnaval, la visión del obispo Alday y los cambios en las costumbres. Como introducción, con las reformas borbónicas impuestas durante el reinado de Carlos III y que establecieron un régimen ilustrado, especialmente en las costumbres de las comunidades de todo el reino ibérico, la Iglesia, siendo cuestionada por la corona, debía apoyar en estos cambios que afectaban directamente las prácticas de la comunidad de sus feligreses como eclesiásticas. Un obispo, específicamente de la diócesis de Santiago, aceptó estos cambios de forma íntegra y dispuesto a distinguir a su comunidad mejor que cualquiera de los territorios hispanos. Manuel de Alday y Aspe, obispo entre los años 1755 y 1778 en la ciudad de Santiago de la Capitanía General de Chile, fue a través de su oratoria sagrada enérgicamente contrario de las costumbres arraigadas que manifestaban los habitantes de su comunidad en su diario vivir y especialmente en las festividades religiosas. Hecho que perjudicaba la figura de la Iglesia como institución que instruía y formaba a los súbditos del rey, pero que, en este último tiempo, sus acciones se vieron envueltas en apoyo a motines y exaltamiento de la muchedumbre. Las apreciaciones que tenían los Borbones de la Iglesia variaban desde los desórdenes e impunidades hasta las confrontaciones directas contra el reinado. Por nombrar algunas de ellas, el regicidio y tiranicidio fomentado por los jesuitas. En este sentido, era necesario cambiar esta percepción del Estado y por ello la Iglesia debía adquirir la responsabilidad de fomentar estas normas por medio de la prédica que se entregaba a la comunidad, cambiando las actitudes y conductas que dieran la pauta para propiciar estas eventualidades en contra de la corona. Debido a que las reformas de la monarquía se propagaron no solamente en la península, sino que fueron dictaminadas para todas sus posesiones, Alday, como obispo de la Iglesia y obediente a los dictámenes de la corona, debía ejercer este cambio concordando y conciliando su sermón a las expectativas del control que necesitaba la monarquía. Cambiar tanto las apreciaciones de la corona como las actitudes de la comunidad requería de la mayor voluntad y esfuerzo del obispo. ¿Cuáles fueron los métodos empleados por el obispo para cambiar las costumbres que encerraban estas calificaciones de la Iglesia? ¿De qué manera instruyó a su comunidad para que la mentalidad de la época cambiara y fueran acorde a los nuevos estándares que se esperaban de un ciudadano? ¿Hubo relación entre el sermón y las reformas de Carlos III? En esta investigación, por medio de un sermón como fuente principal, se pretende mostrar las acciones arraigadas que tenían los habitantes de Santiago y la integración de las reformas de la monarquía a la prédica del obispo Alday, quien demostraba a través del uso de la fe y del racionamiento el papel de educar a una nueva comunidad que debía distinguirse del resto de las colonias, tanto como buenos cristianos y como ciudadanos. Para ello, comenzaremos con describir al obispo Alday y a su comunidad, adquiriendo el cuidado necesario que produce la transición entre el barroco y la idea ilustrada de la época, las que determinan las cuales mencionadas en el sermón y sus respectivas relaciones con la enseñanza. Especialmente en los comportamientos desarrollados en festividades que proporcionaban desde la corona la reticencia hacia la Iglesia por ser actividades públicas. Mi hipótesis se basa en la relación que existió entre la prédica del obispo Alday y las reformas borbónicas. Ambas y en conjunto
trataron y cambiaron la forma de comportamiento en el Chile colonial, tanto por las reglamentaciones del Estado como por el constante reclamo de la Iglesia. Si bien nuestros objetivos están más orientados a la prédica del obispo Alday y la relación que existió con las ideas ilustradas, no por ello solamente se pondrá énfasis en el sermón, sino que se utilizará el contexto de la época que influyó en la oratoria del sermón y con ello la vida y trascendencia de Manuel de Alday, como la vida de la comunidad de Santiago también. La metodología utilizada será tanto la recolección de antecedentes de su biografía como acontecimientos que marcaron la relación con la Reforma Ilustrada para desarrollar el análisis del sermón. A diferencia de la comunidad de Santiago, su estudio se desarrollará en el contexto de las actividades de la comunidad, indicando antecedentes demográficos, sociales y territoriales que han proporcionado la historiografía nacional, como el propio análisis para comprender los comportamientos de esta sociedad. En este sentido, y de acuerdo con Bernarda Urrejola, los sermones son parte de la disciplina eclesiástica y de Estado para inducir en la población conductas y costumbres que pueden ser moldeadas y controladas. Así también, como argumenta Rolén Adorno, la cultura literaria colonial deben ser estudiadas como una red de negociaciones que tienen efecto en la sociedad. Ambas opiniones reafirman los aspectos primordiales de las reformas de costumbres que preocupaba a los Borbones. Por ello, la utilización de este sermón para el análisis histórico representa un reclamo a las situaciones que se enfrentan y que debían ser corregidas a través de un sencillo discurso divino de las Escrituras, en donde el obispo podía interpelar a un mayor número de personas para transformar las actitudes que tenían. De esta manera, el sermón constituía una mimesis de actitudes referidas a antiguos sucesos y a una mezcla de concepciones basadas en la prédica barroca, clasicista y contemporánea de los hechos, que se asociaba a lo acontecido. Estas expresiones que presenta el sermón del obispo Alday, esperamos ofrezcan el pensamiento como el contexto y las condiciones históricas de un periodo en transición que fue forjando la identidad de los chilenos hacia la nueva nación independiente. Manuel de Alday y Aspe y la comunidad de Santiago, su vida como obispo. Manuel de Alday, 1712 a 1789, hijo de don José de Aldaya y Ascarrus y doña Josefa de Aspe Ruiz de Aberecedo, nació en la ciudad de Concepción el día 14 de enero de 1712. Su juventud la desarrolló en la misma ciudad, en la cual prosiguió sus estudios en el Seminario San José, doctorándose en teología a la edad de 19 años. Mérito que le significó una enorme relevancia entre sus pares y conocido por lo aventajado de sus talentos, llevándolo a continuar sus estudios en Lima, en la Universidad de San Marcos. Todavía no era clérigo y sus estudios por aquella ciudad estuvieron asociados al derecho, titulándose de abogado en el año 1734. Alday era muy reconocido por sus conocimientos en teología, que lo acercaban a la vida eclesiástica. Sin embargo, no dudó en planificar su vida dependiente de los triunfos que fuera logrando. Por ello se embarcó en postular a la canonjía doctoral en Lima, la que no pudo alcanzar, pero sí lo llevó a pensar en este mismo cargo en Chile. Su pasantía en Lima y los respectivos talentos que demostró en dicho virreinato le permitieron viajar a Chile para participar en el concurso por la vacante de la canonjía doctoral de la Cátedra de Santiago. La función de este cargo correspondía a representar en el cabildo eclesiástico la abogacía en los juicios que se entablen y que en el propio abogado promueva. Este cargo que ganó, no sin pormenores en su proceso, lo llevaron directamente a la vida eclesiástica, procurando ser partícipe de los nuevos desafíos que debía afrontar. Si bien el camino para llegar al obispado de Santiago lo definió el cargo de la canonjía doctoral, toda su carrera eclesiástica y actitudes relevantes siempre estuvieron marcadas por su arduo trabajo y tesón que dedicaba en cada tarea que asumía, por lo cual se ganó el respeto y la admiración de su comunidad y de quienes lo conocían. Al llegar a Santiago en noviembre de 1736, Manuel de Alday debe haberse dado cuenta de la precariedad y el desorden que se contemplaba en la ciudad. Dicho de paso, el gobernador de la época era don Manuel Silvestre de Salamanca Cano, de quien se dice usó el cargo para enriquecerse y no se le atribuyen mayores logros en su administración, sobre todo en el aspecto de la ciudad.
esta apreciación de la ciudad de Santiago debe haber contrastado enormemente a lo que conocía de la ciudad de Lima, del Virreinato del Perú. Sin embargo, debe haber aumentado su empeño e impulso por emprender sus labores. No hay que olvidar que solamente tenía 24 años y que sus labores las dedicaba con una pasión extraordinaria. La ciudad de Santiago, por lo que demuestra el subplano histórico, fue creciendo a un paso muy lento. Cabe mencionar que entre los años 1712 al 1793 solamente había un poco más de 150 manzanas a la redonda, y no había cambiado mucho si se observan planos anteriores a esa fecha, los que demuestran que su precario desarrollo urbanístico, que solo se produjo en las direcciones sur y poniente, tendencia que se puede observar hasta mediados del siglo XIX, hizo que esta situación hacía referencia a una precaria situación económica correspondiente a la guerra de Arauco y a las catástrofes naturales. Estas dos últimas no daban respiro a sus habitantes tanto por las crecidas del río como los terremotos que impedían un desarrollo urbano mayor. En ámbito demográfico, su población alcanzaba algo más de 18.000 habitantes en 1778, de los cuales solo están considerados españoles. De los mestizos, indios, negros y mulatos, se puede apreciar cifras muy similares. El porcentaje de mujeres para esa misma fecha era alrededor del 55%. Y la familia capitalina, aunque el término es complejo para esa fecha, como lo indica René Salinas, estaba compuesto solamente por 4 integrantes, cantidad que se apreciaba en varias localidades del Reino de Chile. Respecto a los comportamientos y costumbres de la sociedad del Obispado de Santiago, se puede apreciar que existe una marcada diferencia entre la élite y la población popular, tanto en los datos demográficos como a las actividades diarias que regían en la comarca. Por un lado, los valores y modelos cristianos eran totalmente contrarios a la realidad que imperaba. Entre ellas, las relaciones de concubinato o extramaritales aumentaban la tasa de natalidad, dato que demuestra los bautizos realizados a los niños nacidos fuera del matrimonio. Así también la violencia y el desorden no establecían los límites dentro de los espacios públicos y privados, impulsando el desenfreno sexual y el abuso a los desprotegidos, tanto a los pobres como a los integrantes de la familia, especialmente a las mujeres y a los niños. Hechos que eran considerados como parte del escándalo que se producía manteniéndose constantemente hasta comienzos del siglo XIX. En este sentido, la vida cotidiana de los habitantes de Santiago del siglo XVIII se representaba en una dualidad que es apreciada en cada actividad y lugar, conjugándose armonía y violencia, amor y resentimiento, oscuridad y luz. Para Aldaya, estas actitudes que contempló desde su llegada a Santiago y que se empeñó por cambiar, tomaron fuerza al adquirir el obispado. El obispo debía ser el guardián, vigilante e inspector, según la etimología de la palabra griega. Este cargo, que obtuvo el 24 de agosto de 1755, correspondía a los corregimientos de Copiapó, Coquimbo, Aconcagua, Quillota, Melipilla, Santiago, Rancagua, Colchagua y Maule. Una gran extensión de territorio que debía administrar, cómo gestionar y que realizó de forma eficiente debido a las grandes obras que se reconocen en su quehacer. Desde el cambio en las costumbres que veremos en este ensayo, para así demostrarle a la corona que la Iglesia no había perdido la dirección en la instrucción de la población y que formaba ciudadanos acorde a los valores cristianos y de gobierno que esperaba el reinado de los Borbones, el obispo Alday estaba pendiente en todo lo que pasaba en toda su diócesis como los acontecimientos de todo el reino, siendo parte importante de los hechos que se ejecutaron en su administración. Sínodos, concilios, expulsión de los jesuitas, desarrollo urbanístico, por nombrar algunos, fueron sucesos e instancias desarrollados durante su obispado. Habría que destacar que, así como impartió el sínodo de 1763, también fue parte del Sexto Concilio Limense. Este concilio buscaba condenar las doctrinas fundamentadas en el probabilismo implantadas por los jesuitas. Aunque ellos ya no se encontraban en los territorios americanos, sus tradiciones y costumbres seguían estando arraigadas en la sociedad, lo que inducía tanto a la corona como a parte de la Iglesia a pensar en que mantener esta idea en sus seguidores afectaba directamente a la autoridad. Sin embargo, el obispo Alday no estaba de acuerdo con estas medidas implementadas en el concilio, según lo que ha indicado René Millar. Pero Alday, dispuesto a servir a la corona, al final acata las decisiones alcanzadas. El sermón del cambio.
Al obispo Alday se le reconoce por su espléndida oratoria, la cual se distingue en varios sermones, discursos, entre otros escritos que se conservan. Pero vale la pena mencionar un particular sermón que se dio antes de comenzar la Cuaresma y que correspondía a anteriores comportamientos de su comunidad. Este sermón, llamado Contra las máscaras de las carnestolendas, Dominica Sexagésima, correspondía, según la Dominica Sexagésima, a la vida infeliz del pecador y a la vida infeliz del justo. El obispo Alday tomó este sermón en relación a los acontecimientos anteriores que ha observado de su comunidad para celebrar las festividades religiosas y que desea obtengan una mudanza en las costumbres. Este cambio en las costumbres se debía a rituales que la comunidad de Santiago había adquirido para celebrar las festividades religiosas y que pasaban a formar esa dualidad que nos comenta Salinas en el diario Vivir del siglo XVIII. Esto quiere decir, si existía la Cuaresma, debía existir también las carnestolendas. La Cuaresma representaba el momento de recogimiento, asistencia y ayuno. En cambio, la carnestolenda, festividad que comenzaba 3 días antes del miércoles de ceniza, era la fiesta de la carne, también conocida como el carnaval o las fiestas bacanales. Diferentes formas que utiliza el obispo Alday para nombrar este evento que expresan y demuestran el conocimiento sobre estos temas. Si bien el obispo Alday no va al ataque directo de esta celebración, sí de las situaciones que se expresan en dicha festividad: desórdenes, locuras, pérdida del juicio, gula, deseos carnales, bailes, gritos, etc., son utilizados en su retórica para reclamar las actitudes provocadas en anteriores oportunidades y que siguen sin cambiar, sobre todo los hechos que se representaban en la vía pública, especialmente en la plaza principal, y que demuestran a la corona la carencia del control de la iglesia. Acá pongo algunos, no los voy a leer por los tiempos. El obispo Alday reconoce en estas conductas los problemas que se originan para demostrar y validar a la corona, el descontrol que puede amenazar a la autoridad. Él se percata de la relación que involucra las festividades religiosas y del comportamiento de las personas, las que pueden ser traducidas como próximas rebeliones en contra del Estado. Dicho de paso, la visión hasta ese momento sigue distinguiendo a la iglesia como la causante de estas calamidades y el desorden que se genera. Alday es enfático con cambiar estas costumbres. Por ende, cambiar la propia imagen y responsabilidad de la iglesia conllevaba a cambiar las costumbres de la comunidad. En este sentido, su asalto lo dirige a la utilización de las máscaras como método y relato simbólico de la realidad, lo que representa el desorden y malas conductas de la sociedad santiaguina. Las máscaras son, para el obispo Alday, la disonancia con la persona, por no poder identificarla, la que le permite extravagancia en sus actitudes y hechos. Enmascararse permite el disfrute de los actos sin responsabilidad ni culpabilidad, tanto para expresarlo a la sociedad como a la iglesia. Por medio de muchos ejemplos, comparando lugares, situaciones y temporalidades, el obispo Alday va identificando la utilización de las máscaras como parte importante y culpable de los comportamientos de su comunidad. Al dar a conocer y explicar a su comunidad que su uso daña tanto la fe como al racionamiento, primero porque el rostro es nuestra identidad que nos ha entregado Dios a su imagen y semejanza, y segundo, porque es la distinción que permite identificarnos como personas en la sociedad. Es por ello que no se debe ocultar. En relación a las reformas de Carlos III, se puede identificar que las normativas del ministro Esquilache también buscaron la manera de cambiar las tradiciones de la vestimenta para no ocultar el rostro de las personas, muy parecido a lo que las máscaras producían en las festividades religiosas al ocultar los rostros y las responsabilidades de aquellos que generaban los desórdenes públicos, como se menciona en el sermón antes de la Cuaresma. De esta misma forma, el obispo Alday contempla la indiferencia de su comunidad con las enseñanzas de Cristo, y es por ello que determina la mimesis de la Doménica Sexagésima, al plantear su sermón respecto de la siembra que se realiza en la buena tierra, indicando el motivo que tienen los predicadores para convertir a los pecadores. Aunque sabe que el carnaval incita y cautiva a las personas, las que esperan con ansia el siguiente, y la utilización de las máscaras activa la oportunidad de cometer actos ilícitos, su misión es cambiar las costumbres de la sociedad santiaguina.
Si bien los excesos y objetos que se representan en el carnaval forman parte de la misma visión que tenía la corona respecto de los individuos que ocultaban su identidad como posibles criminales o posibles levantamientos y motines de la población en contra de su majestad, la Iglesia también forma parte importante de estas mismas acusaciones, debido a que ella es considerada incitadora de las revueltas. El obispo Alday, tratando de cambiar estas percepciones, comienza una fuerte restricción en su comunidad a través del miedo. No sabemos si este sermón se dio antes o después del motín de Esquilache de 1766. Repercusiones deben haber representado el miedo como parte de la base del poder de ambos sectores, pueblo y Estado. Por otra parte, la corona percibía la fuerza de la muchedumbre que se ensalzaba tan cerca de sus pies y respecto de América, estando tan lejos, debía de alguna manera prevenir estas posibles manifestaciones que se provocaban. Por otro lado, la Iglesia y específicamente el obispo Alday, fiel a la corona y a las normativas implementadas, debía procurar infundir estas reformas en su prédica. Así el obispo vuelve a su ataque reclamando las actitudes que debe tener un cristiano en su vida diaria y con su comunidad, relacionando a las máscaras con las maniobras que comete el diablo. En su dualidad anteriormente mencionada, mundo invertido que demuestra su presencia, persuadiendo a los individuos a cometer el pecado antes de las actividades de la cuaresma. Como lo menciona en su sermón, el demonio ve que para la cuaresma se le dobla la batería. También él previene y duplica la cizaña. Cito: envuelve, engaña, distrae y burla a su comunidad a obrar mal y mantener las malas conductas, más aún en una celebración que gobierna el cuerpo. Así el obispo Alday entiende que la utilización de las máscaras en las carnes tolendas son las que permiten trabajar al demonio a través de los engaños que producen en los cristianos, instancias en que se pueden aferrar a la sustitución del otro al ocultarse del individuo para disfrazar la verdad y hacer daño a otro de secreto y en público. El obispo Alday menciona estos malabares de engaño y los disfraces que el demonio efectúa para estar presente en las decisiones y las conductas de las personas. Si no olvidamos la representación imaginaria occidental que provoca la noción del mal para los feligreses y su expuesta expresión en la oratoria del obispo Alday, más todo el dispositivo de temor integrado, permiten, tanto por motivos de fe como por razonamiento, inducir a los cambios esperados. Uno, por continuidad de los sermones en este aspecto, y dos, por la reglamentación eclesiástica y monárquica para corregir la situación y sucesos particulares que dañan lo establecido. Cabe mencionar que no se han encontrado documentos posteriores al siglo XVIII que detallen una continuidad de las costumbres mencionadas en el sermón. Más bien, la fiesta del carnaval que se desarrolló en Chile a principios del siglo XIX, como menciona Isabel Cruz, sobre los juegos de chaya, no pasaban a ser más que risa y juegos de agua. Un cambio de actitud que fue muy marcada desde el siglo XVIII al XIX. Como conclusión, a través de esta pequeña investigación que relaciona el pensamiento del obispo Aldayas con su comunidad, se ha podido conocer tanto al mismo obispo como la forma de actuar de la población de la diócesis de Santiago en el siglo XVIII. Como he podido apreciar, el obispo Alday fue un excelente orador y un ejemplo en su vocación para llevar a cabo los cambios esperados de su comunidad, aunque estos cambios no son de corto plazo, más bien de larga duración, refiriéndose a lo expresado por Fernando Braudel en las percepciones y conducta de lo imaginario. La prédica constante y la instrucción en el obispo Alday debe haber plasmado en Santiago o fue dejando huellas en las actitudes y en la forma de celebrar las festividades religiosas que se pudieron observar a principios del XIX hasta el día de hoy. La estructura presentada en su sermón fue el reclamo a las actitudes y comportamientos que se demostraban en el carnaval y con ello a su posterior desgano de las prácticas religiosas. Así pasó a utilizar la fe y el temor, demostrando la continua lucha entre el bien y el mal y sobre todo en las actividades que se necesitaban a personas más comprometidas con la iglesia y el trabajo. Por una parte, el objetivo era ser un buen ciudadano, como también ayudar en la cuaresma. En este sentido, el obispo Alday relaciona la utilización de las máscaras con la proximidad del mal formada por el demonio, para lo cual invita a su congregación a deponer su utilización y celebrar y prepararse de manera más tranquila, acorde a lo esperado tanto por la iglesia como por la corona. En este caso, en el comienzo de las tradiciones religiosas, donde los participantes debían tener el cuidado de sus actitudes como de sus comportamientos presentados hacia la sociedad en los días de carnaval,
el obispo Alday, en la prédica de su sermón, demuestra de forma implícita los problemas que estaba atravesando la Iglesia en el periodo del reinado de Carlos III, al saber y considerar que los comportamientos repercutían directamente en la formación que recibían de parte de la institución católica. Su elocuencia pasa por el racionamiento y el deber de corregir a sus feligreses, también de situar de manifiesto la virtud de ser un buen súbdito, no utilizando máscaras, no excediendo en los comportamientos, no realizando actos ilícitos, menos en la vida pública. Actos que, si no se deponen, manifiestan la educación recibida por parte de los eclesiásticos como fracasada en apoyo a la corona. Alday confirma de esta manera su conocimiento a las reformas borbónicas como los eventos provenientes de Europa al dictaminar en su sermón el uso individuo de las máscaras, las que permiten la irresponsabilidad de los actos cometidos como la infracción de la ley, en especial las reformas del ministro Esquilache, que también prohibió junto con otras normas el uso de las vestimentas que no permitieran ver el rostro de las personas. Aunque estas reformas no tuvieron el logro esperado y condujeron al motín y la expulsión de los jesuitas, el obispo Alday la introdujo en su sermón para distinguir a los habitantes de Santiago como una comunidad que respetaba las leyes y la autoridad del rey, siendo mejores que el resto de las colonias y de la misma Europa. El obispo Alday, debido a su compromiso y visión de una ciudad chilena mejor, fue parte importante de llevar a cabo la idea y reforma borbónica que supo combinar, conciliar y asumir desde su posición religiosa, logrando los cambios de comportamiento deseados en su sermón, lo que permitió distinguir al habitante de Santiago como parte importante de su comunidad y a la vida adecuada de un buen cristiano. En este sentido, también podríamos pensar que el cambio en los comportamientos dieron el paso a generar un antes y un después en la vida cotidiana del chileno, dando paso a una nueva nación y a una nueva identidad del habitante de este territorio. Gracias.